Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y sobre todo con ganas de chismear un poco porque hoy tenemos un tema que nos va a mantener pegados a la pantalla, un chismecito jugoso, lleno de romances, sueños y, bueno, un poquito de drama, como a todos nos gusta, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las novelas turcas, el romance, las declaraciones inesperadas y, por supuesto, el amor que florece fuera de la pantalla. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado nuestros corazones y que, aún después de que la serie que los unió haya terminado, sigue generando mariposas en el estómago y alimentando nuestra imaginación, Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Ay, estos dos! Como muchos de ustedes saben, y para aquellos que se suman al club de fans, Can y Demet fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Erkencikus, una serie que nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas y, sobre todo, una química innegable entre sus protagonistas. La serie ya terminó hace tiempo, pero la fantasía de verlos juntos en la vida real, de ver ese amor ficticio convertirse en algo tangible, sigue más viva que nunca. Y como si fuera poco, esa fantasía acaba de recibir un fuerte impulso, un empujón que nos hace soñar aún más. Las recientes declaraciones de la mismísima Gulden Yaman, nada más y nada menos que la madre de Can Yaman. Pero antes de entrar en detalles jugosos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán las últimas noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. No se lo pierdan. Aquí encontrarán toda la información que necesitan, desde lo último de tus actores favoritos hasta el análisis más profundo de tus series preferidas. Así que suscríbanse y sean parte de esta gran comunidad. Ahora sí, empecemos. La semana pasada, la atención de todos los seguidores de las series turcas y particularmente de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir, se centró en una entrevista que Gulden Yaman, la madre de nuestro guapísimo Can, concedió. ¿Y adivinen qué? Hablaron de la posibilidad de una boda. Pero no cualquier boda, la boda soñada. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque el cariño de una madre es un valor incalculable. Gulden, con la naturalidad y el cariño que caracteriza a las madres, no dudó en expresar su deseo de ver a su hijo feliz, y por supuesto de verlo casarse. ¿Y quién no quiere ver a sus seres queridos felices? La pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos cuando hay una pareja que nos gusta y que vemos con potencial, era ¿con quién? Y aquí es donde Demet Özdemir entra en juego, justo en el momento más álgido de la conversación. La presentadora, astutamente y con toda la intención, le preguntó a Gulden si le gustaría ver a Can y Demet juntos, si le gustaría que formaran una pareja en la vida real. La respuesta de Gulden fue un rotundo sí. Dijo con una sonrisa que iluminaba la pantalla y que nos hizo suspirar a todos, me encantaría. Demet es una muchacha muy talentosa y simpática. Hacen una linda pareja en la tele. Pero como era de esperarse, la cosa no quedó ahí, porque una madre no se limita a dar su aprobación. Gulden no solo aprobó la idea, sino que reveló detalles de la boda soñada. Imagínense esto. Gulden, con su instinto maternal y su imaginación desbordante, nos regaló una imagen vívida de lo que sería la boda perfecta. Imaginemos juntos, una ceremonia en un lugar paradisíaco, probablemente en Italia, el país de origen de la familia Yaman, un detalle que resalta la conexión con las raíces y la tradición familiar. Una boda íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos, aquellos que han acompañado a Can y a su familia a lo largo de los años, con una decoración elegante y romántica, que refleje la personalidad de la pareja y que cree una atmósfera mágica. Y por supuesto mucha felicidad, porque en una boda, la felicidad es el ingrediente principal. ¡Ay, cómo me la imagino! La luz del sol reflejándose en el agua, la brisa acariciando el cabello de los novios, las risas de los invitados, un verdadero cuento de hadas. Pero como en toda buena historia, como en todo cuento de hadas que se precie, siempre hay un giro inesperado. Y este giro, amigos míos, involucra un deseo un poco polémico, por decirlo suavemente, porque todos sabemos que las madres tienen una visión particular sobre el futuro de sus hijos. Gulden, en su entusiasmo y en su amor incondicional, confesó que le gustaría que su hijo y Demet tuvieran un hijo. Sí, lo oyeron bien. La abuela Yaman, porque eso es lo que quiere ser, quiere nietos, y rápido. Y no se conforma con imaginar la boda,
sino que ya está pensando en la siguiente generación de Yaman Ozdemir. ¿Qué madre no sueña con ver a sus hijos felices y formar una familia? Este deseo, aunque comprensible desde el punto de vista de una madre que anhela ser abuela, y que tiene todo el derecho de imaginar el futuro de sus hijos, generó un poco de controversia en las redes sociales. Algunos fans, por un lado, celebraron la idea y se emocionaron con la posibilidad de ver a Khan y Demet formando una familia, un anhelo que muchos comparten desde que los vieron juntos en la pantalla. La idea de una boda, de hijos, de una vida en común, es un sueño que alimenta la esperanza de muchos seguidores. Otros, sin embargo, consideraron que era un poco apresurado, que la presión para formar una familia, aunque provenga del amor de una madre, podría resultar un poco incómoda. Y es que recordemos que Khan y Demet, aunque fueron pareja en la ficción, aunque nos regalaron momentos de gran complicidad y enamoramiento, nunca confirmaron una relación sentimental fuera de la pantalla. Si bien es cierto que los rumores y las especulaciones fueron muchísimos, que las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban la esperanza de verlos juntos, nunca se concretó nada. Ambos siempre fueron muy discretos con su vida privada, lo que solo avivó el misterio y la intriga. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Es solo un deseo de una madre, un deseo puro y sincero, o hay algo más detrás de estas palabras? ¿Podría ser que Guldem, con su instinto maternal y su conocimiento de su hijo, intuya algo que nosotros no sabemos? El hecho es que la declaración de Guldem Yaman ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de muchos fans. La idea de ver a Khan y Demet juntos, casados y con hijos, es un sueño que, aunque lejano, parece un poco más posible después de estas palabras. La posibilidad de ver a sus ídolos felices, de ver el amor que demostraron en la pantalla convertirse en una realidad, es un anhelo legítimo y comprensible. Pero, ¿qué opina la propia Demet? ¿Cómo habrá reaccionado ante las declaraciones de la madre de Khan? Hasta el momento, no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, lo cual es comprensible y esperable. Seguro está concentrada en sus proyectos profesionales, porque una mujer talentosa y exitosa como ella tiene muchos proyectos por delante. Y por supuesto en su vida personal, que también es importante y debe ser respetada. Recordemos que Demet se divorció recientemente de su exesposo, el cantante Ouzhan Koc, y aunque parece estar soltera, no se le conoce ninguna relación sentimental estable. Esto puede influir en cómo percibe las declaraciones de Guldem, ya que recién está iniciando una nueva etapa en su vida. Khan, por su parte, también está muy enfocado en su carrera, porque es un actor muy dedicado y talentoso. Actualmente está rodando una nueva serie, y ha estado viviendo entre Italia y Turquía, disfrutando de la vida y de los beneficios de su éxito. No se le ha visto con ninguna pareja conocida, y parece estar disfrutando de su soltería, lo cual es una decisión personal que debemos respetar. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Será que el deseo de Guldem se hará realidad? ¿Veremos a Khan y Demet juntos, construyendo una familia? Solo el tiempo lo dirá, porque el tiempo es el mejor juez de todas las situaciones. Mientras tanto, podemos seguir soñando y especulando, porque ¿quién no ama un buen cuento de hadas, una historia de amor que trasciende la pantalla y se convierte en realidad? La posibilidad de que esto suceda es lo que nos mantiene enganchados a este tipo de historias. En este contexto es importante recordar que las declaraciones de Guldem son solo eso, declaraciones de una madre que ama a su hijo y que tiene sus propios sueños y deseos. No son una confirmación oficial de nada, ni una promesa de un futuro conjunto entre Khan y Demet. Pero sí han abierto una puerta a la esperanza, han revivido la ilusión y han hecho que los fans vuelvan a soñar con la posibilidad de ver a sus ídolos juntos. Es crucial, en este tipo de situaciones, ser respetuosos con la vida privada de los involucrados, evitar la presión y las especulaciones innecesarias, y permitir que Khan y Demet tomen sus propias decisiones sobre su futuro. Lo importante es que ambos sean felices, y que encuentren la pareja que los haga felices, sea entre ellos o con otras personas. Así que, resumiendo, en este vídeo hablamos sobre las declaraciones de Guldem Yaman, la madre de Khan Yaman, sobre su deseo de ver a su hijo casarse con Demet Ozdemir y tener hijos. Analizamos las posibles implicaciones de estas declaraciones, la reacción de los fans y los posibles escenarios futuros. También reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no presionar con expectativas irreales. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya mantenido pegados a la pantalla y que les haya hecho soñar un poco. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Están de acuerdo con Guldem?
¿Creen que Can y Demet podrían ser una pareja en la vida real? ¿Qué opinan sobre el deseo de la abuela Yaman? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan, porque sus opiniones son importantes. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet y, sobre todo, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque prometo traerles más chismes, análisis y noticias sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y no olviden seguir soñando. Porque a veces los sueños se hacen realidad.